Para que un hombre arriesgue todo por un gorila, su amistad debe ser legendaria. Pero para que ese mismo gorila, un rey de plata y músculo, esté al borde de la muerte, el odio de otros hombres debe ser aún más fuerte. Esta no es una historia sobre animales y humanos. Es la historia de dos almas que se encontraron en el corazón de la selva y de cómo un vínculo forjado en el más profundo silencio tuvo que enfrentarse al ruido ensordecedor de la crueldad. ¿Puede la lealtad de un solo hombre desafiar a la oscuridad para salvar a su único y verdadero amigo? La selva respiraba. Era un organismo vivo, un pulmón verde que se extendía por miles de kilómetros, latiendo con un ritmo propio y antiguo. Cada mañana, el vapor se elevaba del suelo húmedo como fantasmas danzantes, y la luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas en haces dorados que apenas lograban tocar la tierra. Para la mayoría de la gente, este lugar era un infierno impenetrable, un laberinto de peligros desconocidos. Para Santiago, era su hogar. Durante más de 15 años, cada sendero, cada árbol, cada sonido se había grabado en su ser. No era simplemente un guardabosques, era una parte más del ecosistema, un guardián silencioso que se movía con el respeto de quien sabe que es solo un invitado. Su rutina era casi una ceremonia. Se levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era fresco y los sonidos de la noche daban paso a los de la mañana. Preparaba un café fuerte y amargo, revisaba su equipo y salía de su modesta cabaña de madera con el sol apenas despuntando en el horizonte. Sus patrullas cubrían vastas extensiones de la reserva, buscando señales de actividad ilegal, monitoreando la salud de la fauna y asegurándose de que el delicado equilibrio de ese mundo se mantuviera intacto. Pero había una parte de su ruta que no figuraba en ningún mapa oficial, un desvío que tomaba cada día sin falta. Era un peregrinaje personal hacia un claro escondido, un pequeño santuario natural al que llamaba el corazón del bosque. Allí, rodeado de árboles gigantescos cuyas raíces parecían las venas de la tierra, esperaba. No llamaba, no hacía ruidos, simplemente se sentaba sobre una roca cubierta de musgo y aguardaba, y al poco tiempo la maleza se movía. Primero aparecía una sombra colosal, luego un rostro de cuero oscuro y ojos de ámbar profundo e inteligente. Era Titán, una espalda plateada de casi 200 kilos de puro músculo, el líder indiscutible de su tropa, un rey en su reino. Cualquier otro humano que se hubiera atrevido a acercarse tanto habría sido recibido con una demostración de fuerza aterradora, una carga violenta diseñada para aniquilar cualquier amenaza. Pero con Santiago era diferente. Titán emergía lentamente, seguido a una distancia prudente por su familia, las hembras y los jóvenes curiosos que observaban la extraña interacción desde la seguridad de la espesura. El gran gorila se detenía a unos 10 metros de Santiago. No había miedo en sus ojos, sino un profundo reconocimiento. Santiago, con un movimiento lento y calculado, sacaba de su mochila un par de mangos maduros, el manjar favorito de Titán, y los depositaba en el suelo a medio camino entre ellos. Luego, retrocedía a su roca. Titán avanzaba, recogía la fruta con una delicadeza que contradecía su tamaño monumental y regresaba a su lugar para comer, emitiendo un gruñido bajo y gutural. No era un gruñido de amenaza, sino de contento. Era su lenguaje, su forma de decir gracias. Se quedaban así durante casi una hora, en un silencio compartido, dos patriarcas de mundos distintos, unidos por un respeto que trascendía las palabras. Esta confianza no había nacido de la noche a la mañana. Se había forjado 5 años atrás, en el fuego de una crisis. Santiago había encontrado a la tropa de Titán acosada por un leopardo joven y audaz que había logrado aislar a una de las crías. Titán estaba a punto de lanzar una carga suicida contra el felino, una batalla que, aunque probablemente ganaría, le dejaría heridas graves. Santiago, comprendiendo la situación en un instante, no usó su rifle para matar. En su lugar, disparó 2 veces al aire. El estruendo antinatural y ensordecedor en la armonía de la selva fue suficiente.
El leopardo, aterrorizado, huyó hacia las sombras. Santiago no se movió, se quedó quieto, mostrando que no era una amenaza. Titán, con la cría ya a salvo, se detuvo y lo observó durante un largo rato. No vio a un cazador, sino a un protector. Desde ese día, algo cambió. El muro de desconfianza instintiva se agrietó, y sobre esa grieta, día tras día, gesto a gesto, construyeron su increíble amistad. Sin embargo, en las últimas semanas, la paz de su santuario había comenzado a desmoronarse. Santiago empezó a notar signos perturbadores en sus patrullas, ramas rotas de una manera que ningún animal haría, huellas de botas toscas donde solo debería haber pisadas de animales o las suyas, y lo peor de todo, el olor, un olor metálico y rancio, el olor de las trampas de acero. Hacía 3 días había encontrado la primera, un lazo de alambre grueso, cruelmente diseñado para mutilar y atrapar, escondido con pericia cerca de un abrevadero. La desactivó con el corazón encogido por la rabia. Al día siguiente, encontró 2 más. Los cazadores furtivos estaban de vuelta. No eran cazadores de subsistencia, eran profesionales, crueles y eficientes, que buscaban trofeos o carne exótica para el mercado negro. La atmósfera en la selva había cambiado. La tensión era palpable, como la electricidad estática antes de una tormenta. Los animales estaban más nerviosos, los pájaros se callaban de repente, y un silencio ominoso a menudo caía sobre el bosque. Santiago sentía una bola de hielo en el estómago. Sabía que los cazadores no se detendrían ante nada y que una espalda plateada tan magnífico como Titán sería su objetivo principal, el trofeo definitivo. Cada visita al claro se sentía ahora más urgente, más preciosa. Miraba a los ojos de su amigo y veía al majestuoso rey de la selva, pero también veía una vulnerabilidad que lo aterraba. El peligro ya no era una amenaza lejana. Estaba acechando en las sombras, cada vez más cerca, y Santiago tenía el presentimiento horrible de que el próximo sonido que rompiera el silencio de la selva no sería el canto de un pájaro, sino el eco de una tragedia. Esta mañana, mientras dejaba los mangos, notó que Titán parecía inquieto, olfateando el aire y golpeándose el pecho con una ansiedad contenida. Santiago se fue con una sensación de fatalidad, mirando hacia el cielo donde se acumulaban nubes oscuras y pesadas, un reflejo perfecto de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. La tormenta no llegó, se abalanzó. El cielo, que minutos antes era de un gris plomizo, se tornó de un negro violáceo, como un hematoma extendiéndose por el firmamento. El primer trueno no retumbó, sino que estalló, una detonación que hizo vibrar el suelo y silenció de golpe a toda la selva. Y entonces el diluvio. No era lluvia, era un muro de agua que caía con una furia primitiva, azotando las hojas, convirtiendo los senderos en torrentes de lodo y borrando el mundo bajo un velo gris y estruendoso. Santiago, que había emprendido el camino de regreso a su cabaña, se refugió bajo las enormes raíces de una ceiba, sintiendo la impotencia de un hombre atrapado en medio de una rabieta de la naturaleza. El viento aullaba entre los árboles, arrancando ramas a su paso, y cada relámpago iluminaba la selva por una fracción de segundo, transformándola en un paisaje de pesadilla, lleno de sombras retorcidas y monstruosas. Estaba a punto de resignarse a pasar allí la noche, cuando en una breve pausa entre 2 truenos, lo escuchó. Fue un sonido que cortó a través del estruendo de la tormenta como un cuchillo al rojo vivo. No era el rugido territorial y poderoso de Titán, ese sonido que conocía tan bien, lleno de autoridad y dominio. Era algo mucho más terrible, un alarido desgarrador, una mezcla espantosa de furia impotente y una agonía tan profunda que parecía nacer de las mismas entrañas de la tierra. Era el sonido de un rey siendo destronado, el grito de un gigante cayendo. El corazón de Santiago se detuvo por un segundo y luego comenzó a martillear contra sus costillas con una violencia descontrolada. Solo había una criatura en esta selva capaz de emitir tal lamento: Titán. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó fuera de su refugio, directo a la cortina de agua. La lógica, la prudencia
el instinto de autoconservación, todo se desvaneció, reemplazado por una sola y abrumadora certeza. Su amigo estaba en problemas. Corrió, o más bien se abrió paso a través de la selva enfurecida. El lodo traicionero le llegaba a los tobillos tratando de succionarlo a cada paso. Las ramas le arañaban el rostro y los brazos, pero no sentía el dolor. El rugido de la tormenta era ensordecedor, pero en su mente solo resonaba aquel grito de dolor. Cada relámpago era un faro momentáneo que le mostraba el camino hacia el claro, hacia el santuario que ahora temía se hubiera convertido en un altar de sacrificio. ¿Los cazadores? ¿Una pelea con otro macho? ¿Una caída? 1000 escenarios horribles se agolpaban en su mente, cada uno peor que el anterior. Solo sabía que tenía que llegar, que cada segundo perdido era un segundo robado a la vida de Titán. Cuando finalmente irrumpió en el claro, la visión que lo recibió fue tan devastadora que lo dejó sin aliento. La escena era dantesca, un cuadro del infierno pintado por la naturaleza y la crueldad humana. Allí, en el centro del claro, yacía Titán. El coloso, el rey invencible, estaba caído de costado, con el pelaje plateado de su lomo cubierto de barro y sangre. Una de sus patas traseras estaba atrapada en el abrazo mortal de una trampa de lazo de acero, el mismo tipo que Santiago había estado encontrando. El cable metálico se había hundido profundamente en su carne, y la tierra a su alrededor estaba teñida de un rojo oscuro que la lluvia incesante no lograba lavar del todo, diluyéndolo en riachuelos carmesí. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y de su boca entreabierta escapaban gemidos bajos y roncos. Pero no era solo la trampa. Su torso y hombros estaban cubiertos de heridas profundas, cortes largos y brutales, que solo podían haber sido infligidos por los caninos de otro gorila. Seguramente, un rival se había aprovechado de su inmovilidad para lanzar un ataque cobarde y salvaje. Pero Santiago no pudo acercarse. El resto de la tropa, unas 8 figuras aterradoras recortadas por los relámpagos, formaba una barrera viviente a su alrededor. Estaban en un estado de pánico y agresión extremos. Las hembras, con sus crías aferradas a sus espaldas, golpeaban el suelo con los puños y mostraban sus dientes en gruñidos amenazantes. Un joven espalda negra, probablemente el segundo al mando, se erguía sobre sus patas traseras, golpeándose el pecho en un desafío directo y furioso. Lo veían a él, al humano, y en su dolor y confusión solo podían asociarlo con el objeto metálico y extraño que había lisiado a su líder. Para ellos, él era la causa de su sufrimiento. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Ver a un amigo al borde de la muerte, protegido por aquellos que también lo aman, pero que te ven como el enemigo. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perderte cómo sigue esta increíble historia. Santiago se quedó paralizado, empapado hasta los huesos, con el agua chorreando por su rostro como lágrimas. El ruido, el caos, la lluvia, la furia de los gorilas. Todo se desvaneció por un instante. Su mundo se redujo a un solo punto, los ojos de Titán. En medio de su agonía, el gran simio había girado la cabeza y lo estaba mirando. Y en esa mirada, Santiago vio el universo entero derrumbarse. Vio el orgullo del rey hecho añicos, la fuerza del guerrero extinguida, reemplazada por un miedo y un dolor que nunca creyó posible en una criatura tan majestuosa. Pero debajo de todo eso, había algo más. Una conexión, un puente de desesperación silenciosa que se tendió entre ellos a través del aguacero. No era una mirada de acusación, era una súplica muda, el último recurso de un ser que sabía que su fin estaba cerca. El rey de la selva, el amigo que compartía mangos con él en mañanas soleadas, le estaba pidiendo ayuda, y Santiago estaba allí, a solo unos metros, completamente impotente, separado de él por un muro de amor y miedo. El tiempo se había vuelto un enemigo tangible, una sustancia densa y pegajosa, como el lodo que se aferraba a sus botas. Cada segundo que Santiago permanecía inmóvil era un segundo en que la vida de Titán se escapaba,
tiñendo la tierra de un rojo cada vez más pálido bajo el aguacero implacable. El guardabosques sentía el pulso frenético en su garganta, una percusión salvaje que competía con el rugido de la tormenta. Frente a él, el muro de gorilas era una manifestación física de su dilema. No era una barrera de odio, sino de un amor protector y aterrorizado, lo cual la hacía infinitamente más difícil de derribar. Sus mentes, abrumadas por el pánico y el dolor de ver a su líder caído, solo podían procesar una verdad simple. El desastre había comenzado con un artefacto humano, y ahora otro humano estaba allí. La conclusión era tan lógica como errónea. La mente de Santiago trabajaba a una velocidad vertiginosa, evaluando opciones que se deshacían antes de poder tomar forma. En su espalda colgaba el rifle de tranquilizantes, una solución aparentemente obvia para un observador externo. Pero él sabía la verdad. Era una apuesta terrible. Un dardo podría fallar en la penumbra, podría no tener el efecto deseado en un animal tan grande y lleno de adrenalina, o peor aún, podría impactar en el gorila equivocado, desatando un caos absoluto del que nadie saldría ileso. Disparar un arma de fuego era, sencillamente, impensable. Sería una traición, una declaración de guerra que destruiría para siempre el puente de confianza que había tardado años en construir. No, la fuerza no era una opción. La única herramienta que le quedaba era la misma sobre la que se había fundado su amistad con Titán: la comunicación. Un lenguaje sin palabras basado en la intención y el respeto. Mientras su cerebro batallaba, sus ojos no se apartaban de la escena. Pudo identificar a la matriarca del grupo, una hembra veterana a la que llamaba Sola. Sus ojos no eran salvajes como los del joven espalda negra que seguía golpeándose el pecho. Los suyos eran agudos, calculadores. Observaba a Santiago no como una bestia ciega, sino como una estratega evaluando una amenaza desconocida. Era ella el verdadero cerrojo, la guardiana de la familia. El joven, al que Santiago apodaba Kibo, era pura fuerza bruta y miedo, pero Sola era la inteligencia, el ancla emocional de la tropa. Si lograba convencerla a ella, quizás tendría una oportunidad. Fue entonces cuando un nuevo sonido, ajeno a la sinfonía de la tormenta, llegó a sus oídos. Al principio fue casi imperceptible, un matiz distinto en el viento aullante, pero luego se repitió, más claro esta vez, un grito humano, distante, ahogado por la lluvia, pero inconfundible, seguido por el chasquido metálico de algo golpeando una roca. Los cazadores. El terror se convirtió en una oleada de hielo que le recorrió la espina dorsal. No estaban huyendo, estaban regresando. Quizás la tormenta los había retrasado, pero ahora volvían a por su presa. El reloj imaginario en la mente de Santiago se hizo añicos. Ya no tenía minutos, tenía, con suerte, segundos. La decisión se tomó en ese instante, nacida de la más pura desesperación. Ya no había tiempo para la cautela. Tenía que hacerles entender de la forma más radical posible que él no era como ellos. Con movimientos deliberadamente lentos y visibles, se llevó las manos al hombro y desenganchó la correa de su radio. El aparato, su única conexión con el mundo exterior, cayó con un chapoteo sordo en el charco a sus pies. La luz verde del indicador parpadeó una última vez antes de extinguirse. Estaba solo. Luego se quitó la pesada mochila impermeable, dejándola deslizarse por su espalda hasta el suelo. Dentro estaban sus raciones, su equipo de supervivencia, todo lo que un hombre necesitaría para sobrevivir en la selva. Al abandonarla, se estaba despojando de su identidad de guardabosques, de humano preparado. Se estaba haciendo vulnerable. El joven Kibo interpretó estos gestos no como una rendición, sino como una provocación incomprensible. Con un bramido que pareció hacer temblar los árboles, se lanzó hacia adelante. No era una carrera, era una explosión de poder, una locomotora de músculo y furia de 180 kilos que devoraba la distancia entre ellos sobre sus nudillos. El suelo vibraba bajo su embestida. El instinto primordial gritaba en la cabeza de Santiago: «Corre, huye, sálvate», pero lo reprimió con cada fibra de su ser. Sabía que huir sería una sentencia de muerte.
confirmaría que era una presa o una amenaza. En su lugar, hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Se arrodilló. Se hundió en el lodo, bajó la cabeza y evitó por completo el contacto visual, presentando el cuello. Era el lenguaje universal de la sumisión, un gesto que cualquier animal social entendería. Era decir, no soy una amenaza, mi vida está en tus manos. La carga se detuvo a escasos centímetros de su rostro. Kibo se irguió sobre él, una montaña negra que bloqueaba la poca luz que quedaba. El aliento caliente y el olor almizclado del gorila lo envolvieron. Un rugido ensordecedor estalló justo encima de su cabeza, una onda de sonido que sintió en sus huesos. La saliva del animal le salpicó la cara. Santiago no se movió. Se quedó allí, temblando incontrolablemente, con los ojos cerrados, esperando el golpe que le rompería el cráneo. Esperó 1, 2, 3 segundos eternos, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuchó un gruñido bajo y profundo a su izquierda. No era de Kibo, era de Sola. La matriarca había avanzado unos pasos y había emitido un sonido gutural, una orden clara. Kibo, tras un último rugido de frustración, retrocedió un paso y luego otro, sin dejar de mirar fijamente a Santiago. La prueba había terminado. Había superado el desafío del guerrero. Ahora enfrentaba el juicio de la reina. Santiago levantó la vista lentamente, no hacia el joven macho, sino hacia Sola. Sus ojos se encontraron y por primera vez él no vio solo instinto, sino una vacilación, una chispa de duda. La matriarca inclinó la cabeza, como si estuviera procesando la escena imposible que tenía delante. Un humano desarmado, sometido, que apestaba a miedo pero que no había huido. Quizás, solo quizás, Sola recordaba vagamente a este mismo humano en días de sol, dejando fruta en el suelo y hablando en un tono suave que nunca había contenido malicia. En ese instante, la muralla de hostilidad no se derrumbó, pero apareció la primera grieta. El camino hacia Titán seguía bloqueado, pero por primera vez desde que había llegado, no parecía completamente imposible. La grieta en la muralla de hostilidad era minúscula, frágil como una telaraña bajo la tormenta, pero para Santiago era un universo de posibilidades. El juicio de Sola no había sido una absolución, sino una tregua, un instante suspendido en el que la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado. Y los gritos de los cazadores, cada vez más cercanos, eran el viento que amenazaba con romper ese delicado equilibrio para siempre. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado, sellaría su destino y el de Titán. Levantarse estaba fuera de discusión. Erguirse sería un desafío, una afirmación de dominio que Kibo no toleraría. Solo le quedaba un camino, hacia abajo. Con una lentitud que le costaba cada gramo de su autocontrol, Santiago se dejó caer hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en el fango helado. El contacto con la tierra fría fue un shock, pero lo ancló a la realidad. Comenzó a avanzar. No caminaba, se arrastraba. Era el movimiento más humillante y vulnerable que un hombre podía ejecutar, una imitación primitiva de los reptiles, la criatura más alejada de la soberbia humana. Cada avance era una negociación silenciosa. Deslizaba una rodilla, luego una mano, manteniendo su cuerpo pegado al suelo, la cabeza siempre gacha. Sentía docenas de ojos fijos en él, una presión física que le erizaba el vello de la nuca. Podía escuchar el resoplido nervioso de Kibo a su derecha, un recordatorio constante de que la violencia estaba contenida por un hilo finísimo. El claro se convirtió en un campo de batalla de voluntades. El lodo se le metía bajo las uñas, el agua le empapaba la ropa hasta pesarle como una armadura de plomo, y el hedor metálico de la sangre de Titán se hacía más fuerte con cada centímetro que ganaba, una brújula olfativa que lo guiaba hacia el epicentro de la tragedia. Levantó la vista solo un instante, lo justo para trazar su ruta. Titán seguía allí, con la respiración cada vez más superficial, y sus ojos, aunque nublados por el dolor, seguían fijos en él. Esa mirada era su combustible. Era un pacto silencioso. Confío en ti. No me falles. Estaba a mitad de camino cuando Sola se movió.
La matriarca dio 2 pasos firmes hacia adelante, interponiéndose directamente en su trayectoria. Se detuvo bloqueando su avance y emitió un gruñido bajo y retumbante, una pregunta cargada de advertencia. No era la furia ciega de Quibo, era una última barrera de escepticismo. Santiago se congeló, con el corazón detenido. Este era el momento decisivo. La vida de su amigo pendía de la respuesta que diera a una pregunta que no se había formulado con palabras. Y entonces ocurrió el milagro. Desde el suelo, una voz débil pero inconfundible rasgó el aire. No fue un rugido, ni un grito. Fue un estertor gutural, un sonido cargado de un dolor inimaginable, pero también de una autoridad férrea. Titán, con una fuerza que debía haberle costado las últimas reservas de su energía vital, levantó su brazo libre, el izquierdo, apenas unos centímetros del suelo. Su mano temblaba violentamente por el esfuerzo. No señaló a Santiago. La giró, con la palma hacia arriba, en un gesto que no era para el hombre, sino para su familia. Era una orden. La orden de un rey que incluso en su lecho de muerte no había abdicado. Dejadlo pasar. El efecto fue instantáneo y absoluto. Sola, tras un segundo de vacilación en el que su mirada saltó del macho alfa al humano y de vuelta retrocedió lentamente, abriendo el camino. Quibo dejó escapar un último bufido de protesta, pero obedeció, retirándose a la periferia del círculo familiar. La barrera se había disuelto. La tropa no lo aceptaba, pero obedecía la última voluntad de su líder. El camino estaba libre. Santiago reanudó su avance, ahora con una urgencia desesperada. Cuando finalmente llegó al lado de Titán, la magnitud de la catástrofe lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El lazo de acero era más grueso y cruel de lo que había imaginado. El mecanismo de cierre, diseñado para apretarse con cada tirón, había convertido la pata del gorila en una masa informe de carne desgarrada y hueso visible. Con manos temblorosas, tocó el pelaje empapado de su amigo, el primer contacto físico deliberado entre ellos en todos esos años. Titán se estremeció, pero no se apartó. Su respiración era un silbido agónico. El guardabosques se puso a trabajar, ignorando todo lo demás. El mecanismo de la trampa estaba atascado por el barro y la tensión. No tenía herramientas, solo sus dedos, que pronto se entumecieron por el frío del metal. Tiró, empujó, buscó una palanca, un punto débil. El acero no cedía. Cada movimiento que hacía debía causarle a Titán un dolor insoportable, pero el gran simio solo emitía gemidos bajos, soportando el tormento con una estoicidad increíble. Mientras luchaba con la cerradura, 2 luces brillantes barrieron el borde del claro, cegándolo momentáneamente. «Ahí está». «Te lo dije». La voz era áspera, triunfante. 2 figuras emergieron de la oscuridad, cubiertas con impermeables y armadas con rifles de caza. Los cañones relucían bajo la luz de sus linternas. «Parece que tuvo una pelea. Mejor para nosotros. Y mira eso, tiene un admirador». El segundo hombre soltó una risa cruel. Se detuvieron a unos 15 metros, evaluando la escena con una incredulidad divertida. El mundo de Santiago se redujo a una elección imposible. Podía enfrentarse a los cazadores, pero eso significaría abandonar a Titán. Podía seguir trabajando en la trampa, pero eso lo convertía en un blanco fácil, de espaldas al enemigo. Su decisión fue instantánea. No dijo nada. No los miró. Volvió a centrar toda su atención en el trozo de metal que aprisionaba a su amigo. Era un acto de fe demencial. Al darles la espalda, estaba poniendo su vida enteramente en las garras del destino, pero también estaba enviando un mensaje inequívoco. Mi única prioridad es él. Con la adrenalina inundando su sistema, encontró una pequeña protuberancia en el mecanismo, un pasador de seguridad cubierto de óxido. Hincó las uñas, tiró con una fuerza que no sabía que poseía. Sus dedos sangraban, la piel se le rasgaba contra el metal afilado. El segundo cazador levantó su rifle apuntando. «Quítate de ahí, guardabosques, o te moveremos nosotros». Justo cuando la amenaza quedaba suspendida en el aire, algo cedió.
Con un chasquido seco y brutal que resonó por encima de la lluvia, el pasador se soltó. El mecanismo de tensión se liberó de golpe y el lazo de acero se aflojó. Titán estaba libre de la trampa. Santiago, sin aliento y con las manos destrozadas, levantó la vista. Lo primero que vio no fue el alivio en los ojos de su amigo, sino el círculo oscuro del cañón de un rifle, apuntando directamente a su cabeza. La acción había llegado a su fin, pero la verdadera prueba de supervivencia acababa de comenzar. El universo se contrajo hasta convertirse en el círculo oscuro del cañón de un rifle. Para Santiago, arrodillado en el fango y con las manos destrozadas, el estruendo de la tormenta se desvaneció, ahogado por el sonido ensordecedor de su propio pulso. Podía ver el dedo del cazador, pálido y tenso sobre el gatillo. Podía ver la mueca de suficiencia en su rostro, la expresión de un hombre que disfruta del poder absoluto sobre la vida y la muerte. No había escapatoria. Había liberado a su amigo de una muerte lenta y agónica, solo para entregarse a sí mismo a una muerte instantánea y sin sentido. Cerró los ojos, no por miedo, sino por una profunda y amarga resignación. Al menos, Titán estaba libre. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un sonido diferente comenzó a vibrar en el aire. No fue un estallido, sino un retumbar sordo y profundo, como el de un trueno naciendo de las profundidades de la tierra. No venía de una sola fuente, era un coro polifónico y gutural que se elevó desde la penumbra que rodeaba el claro. Santiago abrió los ojos de golpe. Lo que vio lo dejó helado. Toda la tropa, que se había mantenido a una distancia respetuosa, había comenzado a avanzar, lenta, deliberada e inexorablemente. No era una carga caótica, era una maniobra coordinada, una marea de ébano viviente que se cerraba en un semicírculo perfecto. Sola estaba a la izquierda, Kibo a la derecha, y entre ellos las otras hembras, con sus crías aferradas, formaban una muralla impenetrable. Sus labios estaban retraídos, mostrando unos caninos que brillaban con la luz de las linternas de los cazadores. No gritaban. El silencio de su avance, roto solo por aquel retumbar bajo y amenazante, era infinitamente más aterrador que cualquier rugido. Los cazadores, que hasta ese momento habían sido los depredadores, se convirtieron de repente en la presa. Sus sonrisas se borraron, reemplazadas por máscaras de incredulidad y un pánico creciente. «¡Dispárales!», gritó uno, pero su voz tembló, desprovista de toda su anterior arrogancia. El otro levantó su rifle, pero sus manos vacilaban. ¿A cuál disparar? Eran 10, quizás 12 objetivos masivos, todos moviéndose al unísono, como un solo organismo impulsado por una única voluntad protectora. Y entonces el rey herido hizo su jugada. Titán, con un esfuerzo que pareció costarle la vida, apoyó su brazo sano en el suelo y se impulsó hacia arriba. No logró ponerse de pie, ni siquiera sobre sus 4 extremidades, pero consiguió erguir su torso, convirtiéndose de nuevo en una figura imponente a pesar de sus heridas. La sangre manaba a borbotones de su pierna destrozada y de los cortes en su pecho, pero sus ojos ardían con un fuego que ni el dolor ni la debilidad habían podido extinguir. Levantó la cabeza y emitió un rugido. No fue el bramido atronador de su plenitud, sino un sonido ronco, quebrado, ahogado por el dolor, pero contenía toda la furia y la autoridad de un monarca que se niega a caer. Y en medio de ese rugido, hizo algo que destrozó por completo la comprensión de los cazadores. Extendió su enorme mano y la posó suavemente sobre el hombro de Santiago. No lo agarró, no lo empujó, simplemente lo tocó. Un gesto inequívoco, un mensaje para cualquiera que tuviera ojos para ver. Este hombre es mío. Este hombre está bajo mi protección. Esa fue la imagen que rompió a los cazadores. La visión de un gorila espalda plateada, el trofeo definitivo, protegiendo activamente a un ser humano, con toda su familia actuando como su guardia real, era algo que sus mentes no podían procesar. Era una violación de todas las leyes naturales que ellos conocían. No era una lucha por el territorio, no era la furia de una bestia acorralada. Era una alianza, era lealtad. Asustados y profundamente perturbados por aquella escena imposible,
comenzaron a retroceder. No corrieron. Su instinto de cazadores sabía que correr invitaría a la persecución. Se retiraron lentamente, paso a paso, con sus rifles apuntando a la muralla de simios que nunca dejó de avanzar, manteniendo siempre la misma distancia. Cuando llegaron al borde de la selva, se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, engullidos por la misma jungla que habían venido a profanar. El sonido de su huida fue el único testimonio de su derrota. En el claro, el silencio que cayó fue casi tan abrumador como el estruendo anterior. La tensión se evaporó, dejando tras de sí un vacío lleno de agotamiento y dolor. La tropa detuvo su avance, pero no se dispersó. Permanecieron en su formación, observando, vigilando. Titán se desplomó de nuevo sobre el suelo. Su breve demostración de fuerza lo había dejado completamente exhausto. Su respiración era un jadeo rápido y superficial. Santiago, todavía temblando por la descarga de adrenalina, salió de su estupor. Se arrastró hasta su mochila abandonada y sacó su botiquín de primeros auxilios. Era lamentablemente inadecuado para heridas de esa magnitud, pero era todo lo que tenía. Volvió junto a Titán y, con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena, comenzó a limpiar la herida de la pierna. El agua de la lluvia ayudó a lavar el barro, revelando el verdadero alcance del daño. Era espantoso. El metal había cortado hasta el hueso. Usando gasas y todo el antiséptico que tenía, Santiago trabajó para desinfectar y vendar la herida, tratando de detener la hemorragia. Titán, que podría haberlo matado con un solo golpe de su brazo sano, permaneció increíblemente quieto. Sus ojos seguían cada movimiento de Santiago, pero no había miedo ni agresión en ellos, solo una confianza infinita, una entrega total. Cuando Santiago aplicó presión para contener la sangre, un gemido de dolor escapó de la garganta del gorila, y una de sus enormes manos se cerró en un puño, pero no se movió. Mientras trabajaba, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Era Sola. La matriarca se había acercado y ahora estaba sentada a solo unos metros de distancia, observándolo con una intensidad que le perforaba el alma. Su mirada ya no contenía hostilidad. Contenía algo mucho más complejo: curiosidad, asombro y quizás el nacimiento de una forma de respeto que nunca había creído posible. El vínculo que había sido un secreto entre un hombre y un gorila se había revelado ante toda la familia, no con frutas y gestos tranquilos, sino sellado en sangre, violencia y una lealtad inquebrantable. El alivio inundó a Santiago, un alivio tan profundo que casi lo hizo llorar. Estaban a salvo. Titán estaba vivo, y en el corazón de esa noche salvaje, rodeado por una familia de gigantes silenciosos, Santiago se dio cuenta de que ya no era un extraño. De alguna manera, en medio de la muerte y la desesperación, había sido aceptado. La noche que siguió a la tormenta fue extrañamente serena. El aire, limpio y fresco, olía a tierra mojada y a ozono, y el único sonido era el goteo rítmico del agua cayendo desde las hojas de los árboles, una percusión suave que marcaba el paso de un tiempo nuevo. Santiago no se movió del lado de Titán. Se sentó en el fango, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol caído, y simplemente veló. La fatiga le pesaba en cada músculo. Sus manos ardían con un dolor punzante, pero su mente estaba en un estado de alerta lúcida y tranquila. No estaba solo. La tropa entera mantenía la vigilia con él. Habían retrocedido unos metros, formando un perímetro protector alrededor del claro, sus siluetas oscuras apenas visibles en la penumbra. Eran estatuas vivientes, centinelas silenciosos, cuyo propósito se había fusionado con el suyo: proteger al rey. De vez en cuando, Titán se quejaba en sueños, un gemido bajo que le encogía el corazón a Santiago. Cada vez que eso ocurría, el guardabosques le hablaba en susurros, con la misma voz calmada que había usado durante años para anunciarle su presencia. Le contaba historias de la selva, le describía las estrellas que comenzaban a asomarse entre los jirones de nubes, le prometía que el sol volvería a salir. No sabía si el gorila entendía sus palabras,
pero parecía entender la intención. El sonido de su voz parecía calmarlo, y su respiración agitada volvía a un ritmo más regular. En algún momento de la madrugada, Sola se acercó sigilosamente. No se dirigió a Santiago, sino a Titán. Con una delicadeza infinita, comenzó a acicalar el pelaje de su líder en las zonas no heridas, un acto de consuelo y afecto profundos. Al hacerlo, su mirada se cruzó con la de Santiago por encima del cuerpo del gorila. No hubo amenaza, ni siquiera recelo. Solo un entendimiento mutuo, el reconocimiento de dos seres de especies distintas, unidos por un mismo amor y una misma preocupación. El amanecer llegó como una promesa cumplida. Primero fue una línea pálida en el horizonte, luego una explosión de colores anaranjados y violáceos que tiñeron el cielo. La luz dorada se derramó sobre el claro, revelando la devastación de la noche anterior, pero también la tenacidad de la vida. Con la llegada del día, Titán se movió. Con un esfuerzo titánico, logró incorporarse hasta quedar sentado, apoyado en su brazo sano. Sus ojos, aunque cansados, estaban claros y enfocados. Miró su pierna vendada, luego miró a Santiago y emitió un gruñido suave. Esta vez, el sonido no contenía dolor, sino algo parecido a la curiosidad. Santiago sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. El peligro inmediato había pasado. Sacó una cantimplora y vertió un poco de agua en la palma de su mano, ofreciéndosela. Titán se inclinó y bebió con avidez. Fue un momento de normalidad tan profundo en medio del caos que a Santiago se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Titán necesitaba atención veterinaria adecuada, antibióticos, cuidados que él no podía proporcionar con su botiquín agotado. Y él mismo necesitaba volver, reportar la incursión de los cazadores y organizar una patrulla para asegurarse de que no volvieran. Tomar la decisión de marcharse fue una de las cosas más difíciles de su vida. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando por la rigidez de la noche. La tropa entera se tensó al verlo erguirse, pero esta vez Kibo no se golpeó el pecho. Simplemente lo observó, con una expresión indescifrable en su rostro, una mezcla de la antigua desconfianza y un nuevo y forzado respeto. Santiago dio un paso atrás, luego otro, sin darle nunca la espalda por completo a Titán. Cuando llegó al borde del claro, se detuvo y se giró. Sus ojos se encontraron con los de su amigo por última vez esa mañana. No hubo gestos grandiosos ni despedidas dramáticas. Solo una mirada. Una mirada que contenía la memoria de la tormenta, el terror de la trampa, la furia del desafío y la gratitud silenciosa de una vida salvada. En esa mirada, Santiago supo que su vínculo ya no era un secreto, sino un pilar en la estructura de esa familia. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. El camino de regreso a su cabaña fue un trance. Cada paso era un esfuerzo, pero su mente estaba extrañamente clara. El mundo parecía diferente, los colores más vivos, los sonidos más nítidos. La selva que siempre había amado ahora se sentía como una extensión de su propio ser. Ya no era solo su guardián, era parte de ella de una forma que nunca antes había comprendido. Aquella noche no solo había salvado a Titán, se había salvado a sí mismo de la soledad que nunca había querido admitir que sentía. Había encontrado una familia en el lugar más inesperado. Una semana después, Santiago regresó al claro. Llevaba consigo no solo fruta fresca, sino también una mochila llena de medicinas que un veterinario amigo le había proporcionado. Titán ya estaba de pie, aunque cojeaba visiblemente. Una cicatriz ancha y pálida cruzaba su pata, un recuerdo permanente de la noche en que casi lo pierde todo. Cuando vio a Santiago, no hubo ninguna demostración de fuerza. Simplemente se sentó y esperó. Santiago dejó las frutas en el lugar de siempre y se acercó más de lo que jamás se había atrevido. Se arrodilló a unos pocos metros de Titán y el gran gorila extendió su mano, no para tocarlo, sino para mostrarle la palma, un gesto de paz y reconocimiento. La rutina se había reanudado, pero su significado se había transformado.
Ya no era el ritual secreto de dos almas solitarias. Ahora era un legado silencioso, forjado en la oscuridad de una tormenta y sellado con sangre y confianza, que demostraba que las barreras entre las especies son, a menudo, solo una ilusión, y que la amistad, en su forma más pura, habla un idioma que todo corazón viviente puede entender.